Walter Pedraza en la 530. Hola Andrea, buenas tardes a Walter, a Víctor. Bien. Y a la audiencia. Bueno, claro. Bueno, Roberto, mira, recién arrancamos y estábamos repasando la agenda, que es muy frondosa, hay muchísimos temas para conversar, así que bueno, vamos a tratar de abordar la mayor parte, ¿no?, de estos temas. Por supuesto, arrancamos por lo último que estábamos conversando acá con los compañeros, mientras le dábamos la bienvenida a nuestros oyentes, que es el tema del aumento de precios, aumento de servicios. Aumentaron los servicios, el combustible, el transporte, obviamente, porque todo eso tiene impacto, y ahora todo ese aumento de servicios y de transporte impacta en el precio de los alimentos. Eso estamos observando. Las mediciones que difunde el INDEC acerca de la inflación en la Argentina son mes a mes cada vez más bajas. Nos encantaría que nos expliques un poco qué es lo que está pasando. Mirá, yo no voy a entrar a discutir la metodología del INDEC porque los oyentes... será una discusión de que la canasta actual no refleja el consumo y demás. Lo que está pasando es que frente a un salto cambiario como el que hubo en los últimos 3 meses, pensemos que el dólar, el 15 de abril el Fondo Monetario Internacional le da el apoyo fuerte a Milei de los 12.000 millones de dólares. Pensemos que ahí el dólar estaba por debajo de los 1.100 pesos, recordemos que el presidente y el ministro de Economía bravuconeaban con que lo iban a llevar debajo de los 1.100 pesos en abril, hoy está casi 1.400, o sea, te subió 300 pesos en 3 meses, sí, una devaluación de arriba del 20%. Obviamente, en un contexto recesivo como el actual, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo del salario, de pérdida de puestos de trabajo formales e informales, no es tan fácil trasladar a precios mecánicamente un salto cambiario. Entonces empieza un proceso en el cual las empresas trasladan a precios aquello que es más fácil que puedan meter en el mercado, es decir, la demanda que es menos elástica, la demanda que es más rígida, porque no se puede prescindir. Es decir, la gente no elige comer o no comer, tiene que comer. Entonces, lo que está ocurriendo en estos momentos es que sobre los consumos básicos, si vos señalabas transporte, energía, más alimentos, que son los consumos de supervivencia, efectivamente se verifican aumentos de precio mayores que por ahí en otros consumos, como podrá ser la indumentaria, que ya está bastante cara, otros bienes de consumo durable. Lo que se está viendo es un traslado a precios por goteo, porque lo van acomodando a la demanda, pero se está trasladando a precios lentamente. ¿Qué es lo que frena el traslado a precios? La recesión, el tener una tasa de interés muy alta, y lo vamos a ver esta semana cuando el gobierno en jueves tenga que renovar otra vez vencimientos de letras del Tesoro. Una tasa de interés muy alta obra como un atractivo de todos los pesos que anda circulando, entonces sí, claro, posterga. Y bueno, cuando a vos te preguntan y ahora voy a ver si cambio el auto, pero pará, no te apures, ¿te fijaste cuánto te da el banco? Cuando empieza a funcionar, yo lo pongo bien lineal para ser comprensible, pero la tasa de interés obra como una aspiradora de recursos que posterga decisiones de inversión y consumo. Si a eso le sumás una caída en la política de ingresos, si a eso le sumás una mayor presión sobre los salarios de los consumos básicos, de aquellos consumos que no podés prescindir, y bueno, es la tormenta perfecta para acabar con el mercado interno. Entonces, el traslado a precios no es tan simétrico y obviamente impacta peor sobre las pymes, porque aquel que tiene mayor poder o mayor espalda o que es formador de precios puede trasladar como mayorista al minorista costos que el minorista a lo mejor no se los puede trasladar al consumidor. Y eso se va a ver en que se viene dando en caída de pequeñas y medianas empresas y o comercios. ¿Por qué? Porque alguien también, frente a un salto cambiario como el que hubo, sí, 14% en julio, sí, 14% en un mes,
y empieza a dudar de su capital de trabajo, empieza también a haber ruptura de lo que se llama la cadena de pagos, porque yo digo, bueno, yo tengo un stock de mercadería a un determinado precio que está normalmente macheado con un valor del dólar. El dólar saltó 15%. ¿Y qué hago? Remarco, y si remarco y no vendo, y si vendo, y empiezo a retraer, empiezo a vender lo que necesito para irla pasando y ver qué pasa. Sí. O sea, se ralentiza toda la operación del circuito de producción y consumo, porque por ahí no puedo remarcar todo y no me quiero volver a comprar porque no sé a qué precio, y si lo vendo al precio viejo por ahí no lo repongo. Es decir, esta es la angustia que está viviendo hoy el sector empresario, que podemos llamar la última cadena del eslabón, que es el que tiene que defender su capital de trabajo, que se suma a la angustia que vive un trabajador que ve que cada día es más difícil llegar a completar una vida diaria digna. Entonces, estamos en un escenario realmente complejo donde no hay un horizonte que esto mejore. Todo lo contrario, digamos, seguimos en un proceso de aumento de tasa de interés porque renuevan todos los vencimientos de todos los títulos que emitió Caputo, que con eso le permite hacer el negocio de la bicicleta financiera. Es un escenario realmente complicado, muy complicado, que para al inicio de tu pregunta sí hay traslado a precios. Lo que pasa es que no hay mecánico simétrico, sino se va eligiendo qué precios y de qué manera. Bien. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. ¿Cómo te va, Víctor? Muy bien. Roberto, a pesar de el apoyo, entre comillas, que el gobierno recibió del Fondo Monetario Internacional con los 2.000 millones estos, que a pesar de no cumplir las metas se los va a otorgar, los fondos que también les dio el BID, retrotraer las retenciones a junio, que uno supone que puede hacer que aunque sea mínimamente el campo liquide algo, el gobierno no logra sostenerse y se mantiene el déficit de cuenta corriente. ¿Es posible que haya alguna posibilidad de que reviertan estas situaciones, es decir, que recuperen credibilidad para que todos esos dólares que entran, como decía vos, no se terminen rápidamente en las Bahamas, en las Seychelles o en Brasil? Mirá, si vos tenés de ministro a Caputo, es probable que la cosa termine igual que el 2018, digamos, no veo por qué otro personaje haría algo distinto. Esto incluso lo hemos hablado en otros reportajes con ustedes. Vos, primero, el fondo le da el apoyo, pero previamente le obliga el salto cambiario. Claro, o sea, el fondo le da el apoyo, pero previamente le obliga a renovar las letras que vencían, las llamadas LECAP, a una tasa de interés que llegó a tocar el 65%, es decir, por un lado recesión y absorción de fondos, y por el otro salto cambiario. Esa fue además de que le puede haber perdonado la no acumulación de reservas, que es imperdonable, porque esto es lo que venimos hablando de la oferta de divisas. El año pasado, producto del ajuste que hizo Milei, brutal, vos tuviste un superávit de balanza comercial de 18.000 millones de dólares y no se reflejaron en las reservas. Después sancionaste una ley de blanqueo que te trajo 23.000 millones de dólares a los bancos, que se fueron después, y una parte no se reflejó en las reservas del Banco Central. Después el sector agropecuario te liquidó 6.000 millones de dólares más que el año pasado, que el primer semestre 2024 contra primer semestre 2025, el 2025 te da 6.000 millones de dólares más. Tampoco estuvieron en las reservas. Después el fondo te dio 12.000 millones de dólares. Vos andá contando toda la oferta de divisas que tenés. Casi 50.000 millones de dólares de oferta de divisas desde lo que podría ser desde que empezó el gobierno. Y no podés acumular reservas, no podés cumplir las metas que vos mismo te comprometiste. Lo cual, y después encima Caputo el papelón ese de pedir los dólares del colchón. Sí. Bueno, eso, un hombre que cancherea y dice, reproduce la frase: el que apuesta al dólar pierde, está barato, si te parece, comprá campeón o algo así. Sí. Bueno, no sé cómo es ministro alguien que va a un streaming a decir que él es ministro de Economía, pero no tiene nada que ver con el manejo del dólar. El presidente y el gobierno gritando en un programa: el dólar flota, que en realidad uno tendría que responderle: el dólar vuela, no flota, sube cada vez más. Estamos realmente en un escenario complicado. Ahora, en todo esto no hay que perder de vista la realidad.
La realidad es que acá algunos se la están llevando y mucho. Algunos han ganado a lo largo de todo este año y medio con la bicicleta financiera 50-60% en dólares anual. Claro. Entonces, alguien gana y alguien pierde, no es todo tan mala praxis. Ahora no hay dólar que aguante, y el déficit de cuenta corriente, que vos lo preguntabas, Víctor, el presidente se creyó que era Menem. El presidente creyó realmente que él podía convivir con un déficit de la cuenta corriente del balance de pagos. La cuenta corriente del balance de pagos son los dólares que entran y salen cotidianamente, como si fuera el flujo de divisas común y corriente, por lo que se vende al exterior, se compra, se pagan servicios. Y después hay otro componente del balance de pagos, que es la cuenta capital, que es la que registra los ingresos de deuda, los ingresos, por ejemplo, con el fondo, los ingresos de inversión de capital. Bueno, durante los 90, durante el primer gobierno de Menem, la primera presidencia de Menem, las privatizaciones obraron como un atractivo de fondos del exterior que le permitía al gobierno nacional tener déficit en la cuenta corriente, que sirvió eso para la modernización, el ingreso de tecnología, también sirvió para el DM2, para tener contentos a los sectores de ingresos medios. Bueno, todo un conjunto de cosas que se financiaba con el ingreso de capitales que venían atraídos por las privatizaciones del sector público. Milei, y lo dijo no hace mucho, a mí no me preocupa el déficit de cuenta corriente porque va a haber un gran ingreso de capitales. Eso es, llámese RIGI, llámese régimen de incentivo a las grandes inversiones. Bueno, la apuesta de Milei a que hubiera un ingreso de capitales importante para compensar el déficit de cuenta corriente y no tener la tensión cambiaria que tiene hoy, le falló. Así es. Falló. A Menem le funcionó durante su primera presidencia porque puso en venta todo el sistema de empresas públicas. Bueno, esto hoy no está presente, los inversores no le creen o no les interesa la Argentina, y lo que tenemos hoy es un déficit de casi 10.000 millones de dólares de cuenta corriente, producto de la apertura importadora, producto del turismo descontrolado al exterior, producto de lo que se llama fuga de capitales derivada del carry trade. Todos esos tres componentes te provocan un déficit, una salida de dólares que no tenés cómo financiarla, y cuando eso pasa se te producen estos saltos cambiarios. Roberto, bueno, te queremos preguntar un montón de cosas de economía, pero bueno, vamos a pasar un minuto de la página porque en realidad también es una pregunta económica. Vienen las elecciones, ¿no? La primera cita en la provincia de Buenos Aires, luego vendrá la cita a nivel nacional. Y obviamente el gobierno apuesta a tener un bloque más nutrido. Para nosotros, lo decimos todos los días, son muy importantes estas elecciones de medio término. Te pregunto por cómo ves, ¿no?, a Fuerza Patria de cara a primera cita a septiembre. Y bueno, ¿y qué va a pasar, ¿no?, después de las elecciones? Si te animás a contarnos qué puede pasar después de las elecciones. Mira, yo a Fuerza Patria la veo bien, veo que después de las tensiones internas que existieron al momento de constituirla, eso se superó. Veo a los candidatos en campaña, veo que el punto más sólido en ese discurso de campaña es el que está trasuntando Verónica Magario, que dice: esta es una cruzada contra Milei, acabamos contra Milei, acabamos contra un gobierno que ataca a los más vulnerables, y lo dice: jubilados, discapacitados, enfermos, que rompe los sistemas de salud y educación, que dieron pisos de igualdad en la Argentina, que no le importa la producción y el consumo, que de hecho el propio ministro de Economía se vanagloria del crecimiento económico, y un 27% de ese crecimiento económico lo explica la intermediación financiera, y es de los pocos casos que hay crecimiento económico y caída de puestos de trabajo, porque está roto el sistema de producción y consumo. En eso Verónica fue muy clara en las últimas intervenciones de medios. Me parece que ese argumento de que se va contra Milei, se va contra un modelo que excluye,
se va contra un modelo que rompe la industria, se va contra un modelo que desprotege. Y en ese punto yo te diría que soy moderadamente optimista, porque lo que empieza a evidenciarse, y te lo citaba yo en el salto cambiario de 300 pesos, es la insustentabilidad de un esquema de este tipo, que ya lo vivimos con Macri, se vivió antes en los 90, se vivió en la dictadura. Digo, empieza a haber una percepción que, si bien hubo un rechazo al sistema político, es decir, por primera vez tenés un gobierno constitucional que no tiene al peronismo y al radicalismo constituyendo su gabinete orgánicamente, y es fuerte eso. Lo que también se empieza a ver es una galvanización de una oposición firme al gobierno respecto de lo que son la desestructuración de la Argentina, y esto de no llegar a fin de mes. Y me parece que en ese punto instalar la campaña contra Milei, tanto el 7 de septiembre como el 26 de octubre, es clave. Es clave. No puede haber un éxito electoral de un gobierno que está destruyendo la Argentina, digamos, eso no puede pasar. ¿Qué pasa después del 26 de octubre? Y bueno, me parece que el gobierno va a enfrentar las tensiones y las tormentas que él mismo ha desatado con su política. Digamos, insisto, no puede haber dilapidado una oferta de dólares de casi 50.000 millones de dólares por distintas fuentes, no reflejarlos en las reservas de Banco Central y pretender que el único factor de estabilización es ajustar jubilados, ajustar docentes, ajustar universidades, ajustar provincias, o poner la tasa de interés en las nubes. Las herramientas de poner la tasa de interés en las nubes y un ajuste fiscal monumental nunca dieron resultado, y el ejemplo más palmario es que Caputo estaba desesperado porque lo ayudara el Fondo Monetario. Entonces, digo, me parece que ese rechazo electoral va a poner al gobierno de cara a la necesidad de rectificar sus rumbos, y bueno, ahí veremos qué tipo de mediaciones, negociaciones o no, claro, o no, y bueno, pero entonces yo creo ahora que no negoció más que, y me parece que las tensiones en Argentina van a ser grandes, y eso sí me da temor. Claro, a todos nos pasa. Y me da temor porque digo, desde que le gatillaron en la cabeza a Cristina, incluso su encarcelamiento ahora, son señales claras de la ruptura de los pactos democráticos que alumbraron el retorno a este ciclo institucional. Y eso podemos seguir diciendo cosas mucho peores, ¿no? De vulneración de las libertades, como las chicas que fueron detenidas tal cual por una infracción, o podemos decir expresiones extremadamente violentas, como volar el Congreso, o que Lali Espósito no cante más. Digo, bueno, creo que primero hay que ganarle a este gobierno, y creo que Fuerza Patria está en ese camino, y es el enfrentamiento con Milei. No es una discusión menor, es o una economía de producción, consumo, integración con un estado de bienestar que costó muchísimos años construir, o vamos a un escenario de desestructuración de la Argentina de consecuencias imprevisibles. ¿Qué pasa después si se le gana la elección? Y yo creo que se le gana. Bueno, hay dos caminos: habrá que discutir el sistema político, el rearmado de esto y la rectificación de los rumbos, o bueno, si el gobierno elige un camino de confrontación abierta, ahí me da mucho miedo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, por todos estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo. Hablábamos con el exdiputado nacional, contador público, economista, Roberto Feletti, 1834. Enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. En Varela fortalecimos la seguridad con nuevos recursos. Sumamos 40 cámaras fijas, 42 lectores de patentes, 60 domos y un dron.
Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson.